Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue y escucha de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Anaí Mataji, que es profesora de yoga y formadora de procesos de yoga, entre otras cosas que nos hará el favor de comentar a mitad del programa. Mataji, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y tenemos a Pamela Vergara, que es maestra de Reiki, registros acásicos y hace terapias holísticas y también más cosas que nos comentarás a mitad del programa. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo se encuentran? Pues ya no estamos bien. Matalla, ¿estamos listísimos para el tema o qué? Sí, con ganas. Pues vamos a darle porque el tema da para mucho, ¿no? Y yo digo que algo tan sencillo y como siempre lo hacemos tan complicado. Me refiero al hecho de respetar las decisiones de los demás y a no meternos en sus vidas de una forma negativa. Así que hoy vamos a hablar de vivir y dejar vivir. Pero, Mataji, cuando hablamos de vivir y dejar vivir, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues a mí lo primero que se me viene es que el otro nos resuena enseguida con nuestro dolor. Entonces, en cuanto nos metemos en la vida del otro, muchas veces tiene más relación con nuestras propias heridas y nuestros propios dolores que realmente con que nos importe la vida del otro. Eso es como la primera impresión así, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla toda una forma de relación social y de ideas y de creencias. Pero me quedo con esta frase, con el que resuena en nosotros el dolor del otro que se despierta, pero es nuestra herida. De ahí las co-creaciones y los famosos espejos, ¿no? Que somos a Ujú. través de ahí es como aprendemos. Pam, ¿a qué te suena esto de vive y deja vivir? Es como construir y dejar construir, en el fondo. Como poder liberarse y dejar que el otro también se pueda liberar de sí mismo, para que así se pueda centrar en su persona y poder desde ahí construir algo que sea realmente sólido y verdadero. Ujú. Es que Y lo esto, mismo hacer hacia el otro. dime, También Pam, dejar que construyas, claro, dime. y al otro también Pam, tenemos mala señal. construya sin dejar que construya al otro también. ¿Escucha? Tenemos mala señal, Pam. ¿Tienes wifi ahí donde estás? Sí. Ah, vale. Perfecto. Pues es que de verdad que nos cuesta muchísimo trabajo algo que debería ser básico, que es simplemente permitir que las personas cercanas hagan sus vidas. No sé por qué tenemos esa obsesión, hábito, costumbre, no sé cómo llamarlo, de estar siempre intercediendo, coaccionando, presionando para que la gente que es normalmente conocida, ¿no? Haga o deje de hacer en función de lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos, como si nosotros supiéramos qué es mejor para ellos, ¿no? Es Claro. curioso que no sabemos qué es mejor para nosotros y empecemos a decidir qué es mejor para otras personas. Entonces, Mataji, ¿piensas que al ser humano le cuesta mucho no meterse en la vida de los demás? ¿Y por qué piensas que esto sucede? Mm. Bueno, creo que a lo largo del programa me voy a ir repitiendo sobre la primera idea porque para mí es la base, ¿no? O sea, coincido totalmente contigo en el punto de quiénes somos nosotros para saber. Pero en cuanto que el otro toma una decisión y a mí me mueve lo mío, porque si miramos de fondo, a mí me mueve lo mío, me incomoda, me da miedo, me despierta mi incertidumbre, me saca de mi zona de confort. Entonces muchas veces creemos que lo hacemos por el otro,
pero en realidad lo hacemos porque a mí me está moviendo mi historia, mi creencia, mi constructo, ¿no? Entonces, creo que nos cuesta en cuanto a que no nos hacemos cargo muchas veces de nuestra parte interna. Entonces, si pongo un ejemplo, yo tengo un trabajo de 8 a 2 donde no estoy contenta, pero tengo mi jaula de oro donde gano un dinero fijo y el de enfrente de repente toma la decisión de irse y demás, a mí me mueve porque yo está haciendo algo que yo no me permito, ¿no? Y empiezo a decirle, ¿y qué va a ser de ti? ¿Y estás seguro? Y no sé. Y entonces me estoy metiendo en la vida del otro en cuanto a mi propia estructura, no en cuanto a que me importe de verdad lo que le pase a la otra persona, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de esto muchas veces no hablamos de las limitaciones del otro, no hablamos de nuestras propias limitaciones, ¿no? Así es. Por eso es que podemos aprender mucho a través de esto, obviamente cuando nos damos cuenta de qué se trata la experiencia humana. Pam, ¿qué piensas? ¿Tú piensas que al ser humano le cuesta mucho no meterse en la vida de los demás? ¿Y por qué piensas que le cuesta tanto? Claro, sí, le cuesta mucho porque en el fondo como que no viven su propia vida, siempre están mirando hacia afuera, Creo que la señal va a ser hacia un poco lo que complicado. les Pam, rodea, lo ¿hay que alguna y parte de muchas la veces ni siquiera hay casa? gente que conoce humano. Pam, Ujú. ¿hay alguna parte de la casa que tengas mejor señal? Porque ahí te estamos perdiendo constantemente. A ver, te voy a seguir hablando. ¿Y por acá? Hasta ahora bien. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Acá? Entonces nos comentabas. Claro, el cerebro humano está programado y la programación es así, o sea, desde pequeño, por el entorno, la gente va programándose a medida que va creciendo. Y eso, las personas nos vamos construyendo a través de eso. Entonces, muchas veces nos metemos en la vida de otros pensando que estamos haciendo las cosas bien por esa persona, ¿me entiendes? Pero es algo que el ser humano está acostumbrado a hacer eso y se va enfermando a lo largo de la vida con eso, o sea, termina no viviendo su propia vida y queriendo vivir la vida del otro, en el fondo, o metiéndose en la vida del otro, ya sea del vecino, ya sea de un familiar o de una persona que ni siquiera conocen, pero siempre está la crítica. Y eso hace que muchas veces dejen de lado todo lo que realmente es importante o todo lo que realmente deberían hacer por sí mismos. ¿Mm? Claro, Y es se que, forma como un círculo vicioso en el fondo, de de donde hecho, cuesta mucho salir. hay muchas situaciones que tienen que ver con este tema, pero es que yo me pregunto, ¿qué nos hace pensar, Mataji, que tenemos la verdad sobre lo que el otro tiene que caminar? Porque aquí no estamos hablando de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, porque además nadie te está preguntando, para empezar. Pero es que además tenemos la soberbia de pensar que sabemos qué es mejor para el otro, que es una de las razones por las cuales nos metemos en la vida del otro, ¿no, Mataji? Sí, 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 desde luego. Yo creo que también tiene que ver con que no miramos hacia adentro, ¿no? O sea, no hacemos ese ejercicio de mirada interior y porque lo voy a unir con lo siguiente, y es que en ese ejercicio de mirada interna y de hacernos cargo de lo nuestro y de hacernos responsable de nuestra propia vida, estaríamos como con la atención puesta en las cosas que tenemos que resolver y entenderíamos que tenemos un ritmo y que la otra persona tiene otros aprendizajes. Pero si yo ya no miro hacia adentro, porque ya tengo mi atención todo el rato fuera, eso me genera una inseguridad de base en la que necesito apoyarme en una serie de creencias para estabilizarme. Y desde mi punto de vista, ¿no? Entonces esas creencias son lo que a mí me dan esa estabilidad externa, no la conexión interior, ¿no? Entonces, cualquier cosa que desestabilice esas creencias externas me va a mover a mí, vuelvo otra vez al principio, perdonad que me repita tanto, pero creo que es como muy importante en este punto, pero además me va a poner unas gafas a través de las cuales yo voy a ver esa realidad. Entonces, todo lo que se salga de ahí, a mí me va a cortocircuitar internamente, porque estoy mirando con esas gafas, ¿no? Con ese punto.
No sé, Ujú. quizá me estoy repitiendo, Santiago? Pero es como que lo veo tan desde ahí la base. Pero es que tiene que ver con todo eso que estás hablando, Mataji. Porque, Pam, obviamente, si yo no entiendo que la persona que está junto a mí tiene un camino propio, individual, que caminar, y solamente me baso en mis experiencias o en mi camino, Claro. obviamente no voy a entender por qué él está haciendo lo que está haciendo. Mm, Pero porque no entiendo que él tiene su camino. Es como si yo te veo a ti caminar hacia el norte y te digo que vas mal. Pero vamos a ver, ¿cómo te voy a decir que vas mal si no sé a dónde vas? Yo voy hacia el sur, pero tú vas hacia el norte, con lo cual es perfecto hacia dónde vas. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales nos metemos mucho en la vida de los demás, ¿no, Pam? Claro, o sea, siempre, bueno, ahí está la base también de las creencias, del dolor, como decía Matachi, que nos reflejamos mucho también en el otro. Entonces pensamos que lo que nosotros pensamos es lo indicado para los demás. Ujú. Y eso también está construido por la sociedad, desde donde viene lo que es correcto y lo que es incorrecto hacer, desde cómo debemos actuar. Entonces hay gente que se basa mucho en esos parámetros y quieren que encajar a todos en lo mismo. Y no se dan cuenta de que hay personas que tienen otro camino, que tienen otra experiencia, que viven desde otra manera, desde otra forma. Y no se van hacia adentro, no se conocen a sí mismos. Claro, es que esto de etiquetar las cosas nos perjudica Claro, mucho, porque Mataji, pongamos un ejemplo. Es que, no sé, mi primo se ha vuelto alcohólico y esto es malo. A ver, si lo vemos desde la parte superficial, pues obviamente es malo para él. Pero si lo vemos de la parte universal, para lo que él ha venido a esta encarnación y está experimentando, que seguramente sea eso, por eso lo está experimentando, es perfecto. ¿Quién eres tú para decidir si es bueno o malo que tome alcohol? Porque a lo mejor en función de tocar fondo después de 5 años de tomar alcohol, es que se vuelve una persona más feliz y más consciente, ¿no, Mataji? Totalmente, totalmente. Y además es que aquí sí que voy a cambiar un poco el discurso y voy a hablar del cambio de paradigma. Para mí ahora mismo estamos en un cambio de paradigma. Hasta ahora era como todo mucho más estructurado en cuanto a lo positivo, a lo negativo, esto está bien, esto está mal. Ahora mismo entramos en un paradigma donde se hace, no sé, yo creo que urgente la inclusión, ¿no? Y una mirada mucho más holística. Y no hay correcto. Actualmente creo que es muy importante que digamos, no hay correcto ni incorrecto. No sabemos del camino del otro y que, como dices tú, ¿no? Que ese tocar fondo a dónde lo puede llevar. Y nos basamos en el antiguo paradigma en el hemisferio izquierdo, lo uno con neurología. Entonces tenemos el hemisferio izquierdo que solo trabaja con el pasado y con el futuro. Al pasado se va a ver experiencias conocidas para hacer una proyección de futuro y es muy malo preveyendo el futuro, además, es malísimo. Y se pierde todas las potencialidades y capacidades que el hemisferio derecho está viendo y que el otro lado no lo ve, ¿no? Entonces yo creo que vivimos un poco desde ahí, desde ese hemisferio izquierdo, y nos falta la visión creativa, alternativa y mucho más holística del hemisferio derecho. Claro, es que somos muy cortos de miras y actuamos como si realmente supiéramos la verdad. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no empezamos a ser más humildes, Mm, más honestos y mm, reconocer que no tenemos ni idea de cuál es el proceso evolutivo de cada persona? mm, Pero aquí no se trata, porque hay mucha gente, Pam, que cuando viene a los talleres me dice, Santi, pero es que yo no entiendo por qué mi hijo, mi pareja, mi madre, es que no entiendo, es que no entiendo. Y yo les pregunto, ¿y a ti quién te hace pensar que tienes que entenderlo? Solamente se trata de aceptarlo, ¿no, Pam? sí. Es a través de la aceptación. Es que muchas veces juega el ego también. Hay mucho ego y cuesta mucho esa humildad de la que tú hablas, de poder aceptar al otro tal cual es. Y aceptar el camino evolutivo también que lleva. Y claro, y todos tenemos un camino diferente en ese sentido, y eso cuesta mucho aceptarlo, y es mucho por el ego. O sea, el ego aquí juega un papel muy importante, Ujú. porque las personas son su ego muchas veces. O sea, hablan a través del ego, actúan a través del ego, y eso los deja sordos, los dejan sin ver al otro que tienen al lado.
y de aceptar realmente quién es y el camino Ujú. que lleva. Pues eso yo creo Y que también aceptar sus decisiones. Ujú. Sí. Yo creo, Mataji, que esto es básico, ¿no? No el entendimiento, que ojo, si lo puedes entender, maravilloso, pero que no es imprescindible. Simplemente respeta, acepta que cada uno tiene el derecho a meterse donde se quiera meter, aunque tú creas que va a un lugar donde va a salir escaldado, ¿no? Que puede ser, pero da igual, tiene derecho a experimentar eso, ¿no, Mataji? Sí, totalmente, totalmente. Y es un poco también ese punto, ¿no? En la medida en que yo no acepto mi propio proceso, porque también mis propios procesos los rechazo y también los voy a catalogar de lo que está bien y lo que está mal, me va a costar muchísimo aceptar el proceso del que está enfrente. Entonces, en la medida en que nosotros aceptamos nuestros propios procesos y lo que consideramos fracasos o éxitos, que no son tales, porque al final son aprendizajes, si nosotros hacemos ese trabajo con nosotros, al de enfrente le dejas hacer, o sea, le dejas que no tienes que dejarle ni siquiera, es que no tienes ni que dejarle, porque ¿quién eres tú para dejarle, no? Simplemente entiendes o miras diciendo, bueno, esa persona está en su camino, yo estoy en mi camino, esa persona tiene su ritmo, yo estoy en mi ritmo. Ahora sí, el camino del otro nos obliga a posicionarnos a nivel individual. Y esto a veces nos cuesta un montón también, ¿no? Es decir, por ejemplo, estás con una pareja y tu pareja toma una serie de decisiones, pues quiere salir de noche, le apetece tal, y tú estás en otro rollo, ¿vale? O sea, ¿quiénes somos para enfadarnos con esa persona? Si no te gusta su rollo, toma tu decisión y elige otro camino. Hazte cargo de tu vida. Pero claro, es Ujú. más fácil decir, no, es que yo quiero que tú te adaptes a lo que yo espero de ti. Claro, pues importante tema el que estás abriendo, Mataji. Sí. Porque, Pam, pongamos un ejemplo que a mí me lo han comentado mucho y es cierto, porque hay que encontrar un equilibrio entre respetar el camino del otro y al mismo tiempo poner límites si no estamos de acuerdo. Por ejemplo, vivimos en casa y mi hijo le gusta fumar. Mm, Yo, encantado de que mi hijo fume porque es su vida y son sus pulmones, aunque no esté de acuerdo, pero es mi casa. mm. Entonces, si a mí no me gusta que fumen en mi casa, yo respeto su decisión. Hijo, cuando salgas, acábate 5 cajetillas de tabaco, pero aquí en casa no fumas. Hay que encontrar un equilibrio en esto, ¿no, Pam? Sí, o sea, los límites son súper importantes, sobre todo cuando se vive en comunidad, con más gente que nos entorna. O sea, siempre hay reglas, que son reglas que se ponen para todo y eso va más allá como de la conversación, la comunicación, el respeto. Porque muchas veces ni siquiera se ponen muchas reglas, sino que se dejan las cosas así y se pasan a llevar muchas cosas por falta de comunicación. Y muchas Claro. veces están las expectativas también. Las Ujú, expectativas que nos hacemos con la otra persona o con el hijo o con la pareja de que va a cumplir ciertas cosas en la vida que a mí me va a lo mejor satisfacer. Y eso resulta a veces ser todo lo contrario. ujú. Entonces, Sí. ahí nace también la frustración. Y desde ahí ya se vienen un montón de otros sentimientos que nos enferman como seres Ujú, humanos, que nos hacen mal, que nos hacen daño, que no tenemos que dejar que eso nos entorpezcan y de estar ahí. Entonces, de ahí viene la humildad de poder conocernos, de poder saber quiénes somos, de poder saber nuestro camino y desde ahí empezar la liberación de nuestro ser y dejar que el otro también se libere. Y es algo que se empieza a dar por sí mismo, porque nosotros obviamente. reflejamos todo afuera de lo que Obviamente, somos. lo que dices, ¿no? La comunicación es muy importante. Y siguiendo el tema, Matei, que estamos hablando, porque aquí se prestan muchas confusiones, ¿no? De que, ok, yo respeto tu camino, pero entonces como yo respeto tu camino, me aguanto. No, 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 no se trata de aguantar, no, no, se trata de encontrar ese equilibrio entre yo respeto lo que tú quieres hacer, pero si vivimos juntos o tenemos que compartir ciertas cosas, hay que llegar a acuerdos, como el Claro. ejemplo de fumar o cualquier otro ejemplo que nos involucre a ambos, ¿no? Ujú. Sí, 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 desde luego. Hay que llegar a acuerdos y por eso creo que es tan importante tener una referencia interna de qué es lo que quiero, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y habrá momentos en los que podamos llegar a un acuerdo
Y habrá momentos en los que quizá no, es las famosas banderas rojas, ¿no? De decir, bueno, pues esto para mí, pero no hace falta enfadarse con el otro. Ujú, Es como decir, no, esto para mí es muy importante. Y si tú no lo vas a respetar, pues quizá aquí tenga que haber una separación, o vivimos en otros sitios, o planteamos la relación de otra manera, desde otro punto. Y siempre va a partir de un conocimiento, como decía Pam, de un conocimiento interno y de conocer hasta dónde sí, hasta dónde no. Cuando ujú, tenemos heridas muy profundas, cuando tenemos miedo al abandono, empezamos a ceder una serie de espacios que son importantes y a exigirle al otro que cubra esos espacios. Y ahí se monta un lío tremendo, es como que todo se enmaraña. ujú, Tengamos claro qué es importante para mí para poder hacer este diálogo con claridad y con honestidad, porque para mí además es una prueba de amor hacia ujú, mí misma y hacia el otro también. Serle ujú, clara y decirle, mira, yo por aquí sí, por aquí no. Esto ujú. sí, esto no. También se pueden ceder en determinadas cosas que no sean tan importantes para ti, ¿no? O sea, quiero decir, está ahí en todo, ¿no? Ese equilibrio, como dices. Claro, es que es muy importante, sobre todo porque aquí estamos hablando de las co-creaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de vivir y dejar vivir, obviamente estamos hablando de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros. Ujú, Y en estas co-creaciones sí se pueden encontrar puntos sin la confusión de que como yo respeto lo que tú quieres hacer, yo me tengo que aguantar y no van por ahí las cosas. ujú, Pongamos otro ejemplo. Tú tienes una pareja que le gusta salir 3 veces por semana y llegar a las 3 de la mañana y a ti ujú, no te parece bien. ujú. Pero no tienes por qué obligarlo a que deje de hacerlo. No, simplemente dices, mira, yo en estas condiciones no pienso seguir. ¿Tú quieres Claro, hacerlo? Hazlo. Yo cojo y me voy. No pasa nada. No hay que pues, pelearse, no hay que discutir. pues, Hay que encontrar puntos en los cuales yo respeto lo que tú quieres hacer, pero entiende que no es a partir de mi sufrimiento, de mi preocupación o de mi resignación. Por eso ujú, sí, hay que respetar a los demás, pero hay que llegar a ese entendimiento. Ahora ujú. bien, Pam, para la gente que le guste esto que estamos diciendo y diga, oye, pues suena interesante, ¿no? Esto de voy a dejar a los demás que hagan lo que tengan que hacer y que me dejen a mí hacerlo. ¿Qué herramientas, una herramienta que te apetezca compartir con la gente para que puedan lograr esto? ¿Qué herramienta se te antojaría, Pam? Más que nada es como concentrarse en sí mismo, Ujú, en la vida que uno lleva, o sea, que la persona lleva, ujú, ¿ya? Y más que nada lo que se quiere construir. Y si nos importa el que tenemos al lado o queremos que la otra persona termine haciendo o cambiando algunas cosas de su vida, hay que hacerlo de una manera amorosa también. O sea, ujú. también está el hecho de cómo comunicamos, o sea, de cómo lo decimos, de cómo lo hacemos. Porque muchas veces se hace de una manera como queriendo obligar al otro, como queriendo que el otro lo haga de manera obligada, de manera que si no los haces te voy a castigar o te voy a tratar mal o te voy a dejar de hablar. eh, pero se hace más que nada de una manera amorosa, de una manera cordial, desde el amor siempre, desde el corazón. Y resulta Ujú. mucho mejor, porque así podemos ir alumbrando quizás algunos caminos que también hay personas que se pierden mucho y se Pues pierden sí. de sus propios caminos. Y ¿Mm? importante lo que estás comentando, porque abre otro tema, ¿no, Mataji? Y es el asunto de que yo lo hago porque te quiero y porque pienso en ti. Claro. Cuidado, cuidado con esto, que es algo que hemos oído muchas veces y que hacemos muchas veces y no se vale. El chantaje emocional, la coacción, este tipo de argumentos tan inconscientes, tan infantiles, de que yo estoy decidiendo por ti o te estoy presionando porque te quiero, Mataji, es muy peligroso, ¿no? Uf, peligrosísimo, es un temazo esto y lo tenemos tan incorporado que a veces decimos, ah, sí, Claro. sí, sí, cuánto me quiere, ¿no? Pero quizás, o sea, quizá no, a mi modo de ver es un entendimiento bastante distorsionado de lo que es el amor. Realmente el amor tiene que ver con aceptar y con incluir, no tanto con ponerse por encima y el otro por debajo y yo sé lo que a ti te va bien, porque eso es una posición absolutamente de infantilismo hacia la otra persona y paternalista que no tiene cabida en el... Bueno, no tiene cabida, pues sí, porque estamos experimentándonos, ¿no? Pero que ya queda obsoleta, vamos a decirlo así, en este nuevo paradigma. Ujú. Entonces, Pues mucho cuidado con esto. Sí, sí. sí. Y entonces, Pan, surge una pregunta.
¿Cuándo meterme en la vida de los demás, Pam? ¿Hay alguna situación en la que pueda meterme en la vida de los demás? ¿Se te ocurre a ti? O sea, claro, o sea, a veces vemos gente muy cercana que está haciendo cosas que lo destruyen en el fondo, que no están construyendo, que están destruyendo. Entonces ahí podemos interferir, pero siempre desde el corazón, o sea, siempre desde una manera amorosa, no dictatorial, porque eso cambia mucho la recepción que va a tener la otra persona a lo que uno le está diciendo o a dónde uno quiere llegar. Pero Mm. fíjate que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque me viene otra vez el ejemplo del alcohólico, ¿no? Hazte cuenta que, no sé, mi padre es alcohólico y yo desde el cariño que le tengo lo coacciono, lo presiono, lo chantajeo para que deje el alcohol. Yo lo hago desde el Mm. amor, supuestamente, pero lo estoy coaccionando. O sea, yo creo que la única condición, a ver si os suena con lógica esto, Mataji, en la que podemos meternos en las vidas de los demás es cuando ellos nos piden que nos metamos. Mm. Es muy interesante esto. Aquí quizá habría que aclarar un poco para hablar todos el mismo idioma, qué es meterse en la vida de los demás, ¿no? Porque una cosa es la interacción con los otros. Vivimos en una sociedad y vivimos en base a la interacción con las otras personas, ¿no? Entonces, una cosa es, porque a veces hay que tener mucho amor para decirle a alguien algo que desde fuera podemos prever que quizá no sea lo más adecuado, pero que estamos diciendo que no lo sabemos, ¿eh? Pero vamos al ejemplo del alcohol que estabas nombrando, ¿vale? Una cosa es que yo desde el amor le diga, mira, creo que esto te está autodestruyendo, reflexiónalo, quizá puedas, si necesitas ayuda, yo estoy aquí, y punto, y luego la otra persona continúa con su vida, sin coacción, sin presión y demás, ¿no? Pero el punto gordo, como dices tú, de cuándo me puedo meter a fondo es cuando alguien me abre la puerta y me dice, necesito ayuda, yo solo, yo sola no puedo. Y es cuando funciona de verdad, porque si no te vas al pozo con la persona. Y Yo si te creo que vas... sería la única forma. O sea, Mm, mm, olvidémonos de que te estás destruyendo y yo sé que te estás destruyendo y por eso tomo decisiones. No sirve, porque nos estamos volviendo otra vez, mm, de alguna forma, soberbios pensando en que sabemos qué es mejor para esa persona. Yo mm, creo que la única forma en que nos podemos realmente meter de una forma amorosa es cuando esa persona nos pide ayuda. mm, mm, Consejo, ayuda física, emocional, de mm. alguna forma. Entonces sí podemos entrar de lleno, ¿no, Pam? Sí, claro, o sea, si una persona nos pide ayuda, es como abrir una puerta para que nosotros podamos actuar en él, o en esa persona, y Ujú, realmente ayudarlo. Pero también ujú, llega el momento en que tenemos que soltar. Hay momentos en que realmente tenemos que soltar al otro para poder hacer nuestra propia vida. ujú. ¿Mm? Y Claro, hay es que muchas el cosas hecho... que tenemos que ir soltando. O sea, esas cosas Ujú, hay que soltarlas. O sea, no podemos apropiarnos tampoco. O sea, no nos podemos apropiar del otro. Y eso es algo que está muy arraigado en la gente. O sea, todos piensan que pueden actuar en la vida de los demás. Y eso es como una contaminación. O sea, pues hay una por eso contaminación, hacemos el un tema, círculo vicioso. claro, Sí. por Y eso el hacemos... soltar nos libera de muchas cosas, como esa, por ejemplo, que Es vamos que el tema de entendiendo hoy, Pam, el tema de hoy se trata de eso, de soltar, de dejar que los de demás, soltar. que es lo que estábamos diciendo, es que no tenemos que dejar nada, ¿no? Simplemente tenemos que no meternos, Mm, porque no claro. tenemos que dejar que los demás vivan. No, lo que tenemos que hacer es no meternos en la vida de los otros. Mm, Nada más, porque ni siquiera somos quienes para dejar o no dejar que sean o dejen de ser. No te Sí, metas, que sé mm, que cuesta mucho trabajo, ¿no? mm, sí. Sobre todo cuando hay emociones, cuando hay sentimientos, es como volvemos al tema del ego, de la frustración, o sea, se presentan muchas emociones que las personas, o sea, que no conocemos, que no nos enseñan a conocer eso desde chicos, de conocer las emociones, de los síntomas que tienen en nosotros y de cómo manejarlas. Ya, Claro. entonces, eso desata un montón de otras cosas en la persona que se termina enfermando en el fondo, se produce una enfermedad. Claro, porque hay tanta resistencia, Mataji, hay tanta resistencia a aceptar que los demás tomen decisiones con las cuales no estamos de acuerdo, que por supuesto que terminamos enfermándonos, ¿no? mm.
Sí, sí, desde luego. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que primero en la mente emoción y se pasa al cuerpo, eso es una relación directa, eso está ya más que hacer, bueno, por lo menos para nosotros, los que estamos en este mundo, lo tenemos clarísimo que eso funciona así, ¿no? Y vuelvo otra vez al punto de origen de que la decisión del otro a mí me va a mover mi propia herida, me va a mover mi propia estructura. Entonces, se trata más de que yo me haga cargo de qué me mueve a mí tu decisión, cómo me hace sentir a mí tu decisión, que el hecho de que me meta en la vida de la otra persona. Pero claro, si eso no suelto, como estaba diciendo Pam, ¿no? Que no lo suelto y estoy ahí, run, 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 y la emoción se queda, se convierte en una actitud y la voy bajando, 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 haciendo densa hasta que al final pues nos desequilibra de una manera evidente. Claro, es que ahí la pregunta sería no porque el otro está haciendo lo que está haciendo. La pregunta sería, ¿por qué a mí me molesta lo que el Eso, otro está haciendo? eso es. Pero claro, para hacernos esa pregunta tenemos que tener un cierto nivel de conciencia que todavía no tenemos. Por eso es que seguimos mirando hacia afuera, ¿no? El por qué tú haces esto, por qué dices esto, por qué, por qué, por qué. Pues cuando entiendas que tienes un camino, entenderás por qué lo hace. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que nos gusta, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, dónde estamos, qué herramientas tenemos y ya luego iremos con dudas y comentarios. Pam, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, Pues cuéntanos. muy bien. Bueno, mi nombre es Pamela Vergara. eh, ahora estoy acá en el archipiélago de Calbuco, en una isla. Y No te de estamos escuchando Reiki. otra vez, Pam. También me dedico a hacer algún tipo de masaje, como masaje. ¿Me escuchas? Ahora otra vez, sí, tenemos mala señal. Sí. Reflexología, también hago algunos tipos de masajes, como masajes craneales, te decía, masajes hindú. Y bueno, y terapia Reiki. Hago mucha terapia Reiki, he trabajado en algunos centros de salud y ha sido una muy linda experiencia. Es muy sanador, tanto Mm. para uno que lo practica como a la persona a quien uno se lo pueda entregar. ¿Y todo esto que haces, Pam, lo haces presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar? No, diferentes formas. He hecho presencial, he hecho online, también he trabajado con grupos. Y todo es enriquecedor, o sea, todas son experiencias enriquecedoras de sanación, momentos de sanación, de terapia, donde nos logramos conectar y sacar hacia afuera todas aquellas cosas que nos están bloqueando y que no permiten que podamos tener una funcionalidad correcta o que Ujú. podamos estar en un equilibrio en nuestro centro. Y Entonces, son esto momentos muy lo bonitos. haces físicamente en Chile, pero también lo haces online, ¿no? O sea, cualquier persona de Sí. cualquier parte del mundo lo puede hacer. Sí, hay algunas terapias que sí se pueden hacer a distancia. Hay algunas cosas que se pueden practicar. Ok. Y la gente que quiera hacer algo contigo, Pam, ¿dónde quieres que te busquen, que te curioseen, que te localicen? Tengo una página en Facebook que se llama Terapias y por ahí me pueden contactar. O Energía Reiki en Instagram. Ok, pues ahí tenemos Esas son las dos páginas las donde formas de... pueden ver algo o comunicarse conmigo. Sí. Pues ahí tenemos toda la información e invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, Pam, que te contacte, ¿vale? Ujú, eso. Mataji, ¿vamos contigo? Vale. Cuéntanos. Vale, pues mira, yo llevo muchísimos años, bueno, muchísimos, sí, para mí llevo 25 años dedicada al mundo del yoga, desde profesora, luego me hice formadora de profes los últimos 15 años y esto a mí me aportó muchísima estructura porque fue un yoga pues muy espiritual, muy ascético, de mucho trabajo interno, ¿no? Pero empecé a sentir una llamada de lo femenino, de salirme de esa parte más jerárquica, de esa parte más estructurada, de ese más antiguo paradigma, estoy en esto ahora, agradeciendo todo lo que a mí me ha aportado eso, es como que me apetece compartir un mensaje de feminicemos el yoga,
Feminicemos la espiritualidad. Y cuando hablo de feminizar, no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando del nuevo paradigma. Un paradigma donde el yin y el yang están equilibrados, pero como actualmente, a mi modo de ver, están en desequilibrio, hace falta más dosis de energía yin, ¿no? Esto quiere decir que sea integradora, que me importe más el proceso que la meta, que nutra lo que tengo, que ame lo que me habita. Y entonces, actualmente estoy trabajando como en distintos niveles. Por un lado, me apetece, y los estoy haciendo así, talleres online, sobre todo para gente que lleva mucho tiempo en el trabajo personal del yoga, que estamos todos como muy así, como muy en el asana, y decirles, bueno, vamos a ponerle un poquito de feminidad a esto, y lo hago a través de la neurología y la espiritualidad. Y tengo un taller muy concreto que se llama Contigo, que nos ayuda pues, a trabajar sobre todo aspectos que ni el asana ni la meditación te los van a dar, porque tienen que ver con el autodiálogo, con el amor a ti misma y con, vale, nosotros hacemos nuestra sadhana 1 hora y media o 2 horas, pero luego hay otras 22 horas en el día de relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces eso es como una línea de trabajo. Y luego otra línea de trabajo es llevarle un mensaje a las mujeres, y esto sí lo hago con las mujeres de trabajo de cuidado de suelo pélvico, cuidado de sí mismas, dedicarse un espacio, hablarse bien. Y ahí ya, pues por ejemplo, asociaciones de amas de casa, ya es gente que no tiene tanto trabajo personal, pero que con un poquito enseguida mejoran, ¿no? Entonces es como estos dos líneas de trabajo, gente con mucho trabajo personal, y ahora estoy en esta nueva línea de poder llegar a otras personas que quizá no se hubiesen acercado pues a un retiro o a un taller, o, ¿no? Y vas tú a decirles, bueno, vamos a ver, que por aquí hay más tema, ¿no? de trabajo. Pues qué interesante, Natalia, y además das clases de yoga, pero también das formación para quien quiera dar clases de yoga, ¿no? Sí, sí, estuve 15 años con esto y es cierto que ahora mismo estoy sacando una formación sobre todo para enseñar a las profes de yoga a trabajar con mujeres con el suelo pélvico en el asana. Esto es muy físico, pero podemos decir que es un pequeño caballo de Troya. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene implícito mucho más tema. El trabajo con el suelo pélvico implica el tabú sexual, la energía sexual, lo que nos cuesta hablar de menopausia, de hormonas, de un montón de cosas que la mujer todavía nos callamos, pérdidas de orina, o sea, es como, vale, yo trabajo a través de el cuidado del suelo pélvico en el asana y cómo aplicarlo en las clases. Ok, pues suena Entonces, fantástico. como yo sola no llego y me apetece que todo el mundo, todas las mujeres que quieran puedan trabajarlo, pues estoy ahora sacando una formación para que ellas sepan cómo adaptar sus clases, porque el yoga nos ha llegado de una manera masculina, porque es que hasta el siglo XX solo la practicaban hombres. Entonces, el asana se hace así y es así y es así, vale, pero no tiene en cuenta un montón de cosas de la naturaleza femenina. Ok, pues Entonces es suena. como atreverse a revisar y los clásicos me dirán, pero qué yoga, no sé qué. Digo, vale, pues yo vengo aquí a romper una lanza en favor. Hablando, Mataji, de vivir y dejar vivir, que te Eso dejen es, hacer el yoga como te eso apetezca es. y quien quiera que lo tome y quien no, no. Eso es. Oye, y hablando de esto, quien quiera tomarlo o que quiera investigar, curiosidad, ¿dónde quieres que te contacten? Pues sobre todo en Instagram, tengo mi perfil de Instagram, Anai con 2 Ns y latina, Mataji, Mataji, Anai Mataji. Ok. Y ahí pues veis un poquito lo que hago. También estoy en Facebook, pero bueno, principalmente mi actividad está en Instagram a través de Reels, de vídeos, voy contando y publicitando desde Pues ahí. me parece maravilloso y además yo siempre digo que el yoga tendría que ser obligatorio desde que somos pequeños porque es una maravilla. Así Sí. que invitamos a la gente que le vibre, Matalla, lo que haces, que te contacte, Gracias, ¿vale? gracias. A ti, pues si os parece bien, vamos con comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Alma de Sevilla. Yo reconozco que suelo meterme mucho en las vidas de quien quiero y eso me ha traído muchos problemas, pero ¿cómo lo evito? Mm, mm, Pues esto que le pasa a Alma, anda que no le pasa a gente, ¿no? Este Pam. mm, Claro. O sea, la única manera aquí es soltar, más que nada. Ir soltando, ir liberándose, porque a medida de que nosotros vamos soltando al otro, también nos vamos soltando nosotros mismos de nuestras ataduras. Ujú, Porque ella tiene que ver que son las propias ataduras que hace que se meta tanto en la vida de los demás. O sea, son ujú, ataduras de la propia persona. Y ella ujú. tiene que liberarse y liberar al otro. O sea,
siempre es dual, todos los caminos son duales. Así que el Ujú, masculino y el femenino, o sea, liberarse y liberar, soltarse y soltar, o sea, es como todo dual. ujú. Pues De es la una única buena manera forma, que ¿no? es. Es una buena forma de hacerlo. Batalli, ¿qué le diríamos a Alma de Sevilla? ¿Cómo hace para no meterse tanto en la vida de la gente que quiere? Yo lo que le di, Alma, ¿verdad? ¿Se Alma llama? se llama, Sí, sí. pues yo a Alma lo primero que le diría es, antes de decir nada al otro, que mire para adentro. ¿Cómo le hace sentir a ella? ¿Qué emoción le mueve? ¿Qué pensamiento le mueve? Y antes de querer, que se muerda un poquito la lengua un instante y haga una revisión interior. Ujú. Primero, que se dedique el tiempo a ajustar lo suyo y ya verás como ya no le da tiempo a decirle al otro, porque se va a tener que remangarse para poder ajustar lo suyo. Pero yo le diría que mire para adentro y que haga esa pregunta. Claro, pero el problema es que hay que tener mucho valor para mirar hacia adentro y hacer Claro. introspección. Es más fácil ponerse a criticar y a juzgar la vida de los demás, ¿no? De ahí que sea un pasatiempo, un hábito tan enfermizo en el ser humano y tan cotidiano. Alma, yo te diría que si entiendes únicamente de que cada uno tiene su camino y es perfecto, sea cual sea, que no tienes que estar de acuerdo con él, es todo. Si entiendes esto, que te está pasando por donde tiene que pasar y es perfecto, ¿a qué te vas a meter? Pero bueno, entender eso cuesta un poquito de trabajo. Vale, nos dice Belén de Ávila. Yo entiendo esto de vivir y dejar vivir, pero ¿qué pasa cuando lo que el otro hace me molesta? Ajá. ¿Quién quiere contestarle? ¿Matalli? Vale. Pues cuando el otro, cuando hace el otro, lo que hace el otro me molesta, a mí me toca posicionarme, que es lo que probablemente lo que más me incomode, tener que porque yo estaba tan tranquilamente, ¿no? Tiene una frase Sartre que yo creo que es muy ilustrativa que dice el infierno son los otros, ¿no? Entonces es como el otro se posiciona, o sea, hace algo y a mí me molesta. Eso me obliga a mí a decir no, o sí, o me distancio, o rompo la relación, o cambio la relación. Entonces, cuando lo que hace el otro me molesta, la que me tengo que mover soy yo. Y la que Ujú, tengo que cambiarme de posición soy yo. ujú. Pues suena con mucho sentido. Pam, ¿qué le diríamos a Belén de Ávila cuando lo que hacen los demás me molesta? Claro, o sea, que también tiene que cambiar la perspectiva, porque desde donde ella está mirando, desde donde ella está observando la situación, porque eso también cambia mucho el sentimiento, desde donde nosotros miramos, la perspectiva que nosotros le estamos dando. Entonces, si a ella le está molestando es porque hay algo en ella que está chocando ahí, Ujú, hay algo en ella que no está bien. Entonces ahí volvemos al tema de la comunicación, de poder comunicar lo que nos pasa. A lo mejor si le molesta algo de que se está rompiendo quizás algún límite de lo que ya se había puesto antes. Entonces, ahí juega el tema de la comunicación, de poder comunicar y poder soltar y poder también moverse, como dice Matati, hacia otro lugar y darle otra perspectiva a lo que ella está viendo. Ujú. ujú. Claro, pero también aquí tendríamos que hilar muy fino y ver cada situación independientemente. Claro, Porque si nos todas las vamos, sí, si nos vamos a un padre, por ejemplo, con el ejemplo de fumar, pues ahí es muy entendible que acepto que fumes, pero no en mi casa. Pero claro, el ejemplo de que mi hijo es gay y yo no acepto, a mí me molesta que mi hijo sea gay porque tendría que ser una persona, según yo, normal. Hazme el favor, ¿no? Como si Mm. las personas que les gustan, las personas del mismo sexo no fuéramos normales. mm, Claro, ahí te está molestando, pero te estás metiendo en algo que no te importa, porque no te afecta de forma directa, ¿no, Mataji? Claro, y de nuevo, la que te tiene, o sea, la que se tiene que mover es una, que se tiene que mover de posición, de esa visión, lo que decía Pam también, ¿no? Se tiene que mover en cuanto a sus creencias, en cuanto a su forma de ver la realidad. O sea, a la que le molesta es a mí, la que me tengo que mover soy yo, el problema es mío, no es del otro. Ese es el punto, ¿no? Sí, porque mientras que sigamos viendo el problema en el otro, no tendremos capacidad de movimiento. Es reconocer que al que le molesta es a mí y Justo es. primero averiguar por qué me molesta y segundo, hacer algo al respecto. Pero esto será en otro programa porque hoy se nos acaba el tiempo. Mataji, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Ha sido un placer inmenso. Gracias por la invitación. Me alegro que te haya gustado. Pamela, muchas gracias por compartir el programa de hoy. Muchas gracias, igualmente. Ha sido una bonita experiencia y ojalá les sirva a la gente que está escuchando toda esta conversación y los consejos que hemos dado. Seguro que sí. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.